Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es martes 24 ya de junio, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángeles Lozano. Pues de momento con pereza, porque no estamos viendo el primer cambio, lo tenemos arriba un 1,45%, recuperamos los 14.000 puntos en el IBEX 35, un nivel psicológico destacado, 14.042, está subiendo casi 1,5 puntos porcentual. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Pues tenemos a Amadeus ganando un 3,8%, es el valor más alcista. Por detrás, BBVA sube un 2,9%, pendiente de esa decisión que hoy dará a conocer el Consejo de Ministros sobre la OPA que ha lanzado por el Sabadell. Se espera que se endurezcan algunas condiciones, sobre todo en lo que respecta al número de oficinas y en el negocio de pymes. También está subiendo un 2,7%, Fluidra, un 2,8%, se anota ahora Mapfre. Barclays ha mejorado su recomendación de infraponderar a neutral y muy poquitos valores cayendo. Estamos viendo lógicamente a Repsol, que se ha beneficiado de esa subida del precio del crudo hoy con el impacto negativo del retroceso del oro negro. Baja casi un 5% y cotiza en 12,20. Endesa y Enagas están perdiendo en torno a 1,5 puntos porcentual. También baja Redella un 0,65. Sale el dinero de los valores más defensivos. Se produce un efecto rotación ante esa desescalada bélica en Oriente Medio. Y vamos a mirar al mercado continuo. Aquí tenemos a Niesa Valores subiendo un 5%, Amelia Hoteles ganando casi un 4% y por detrás Amadeus y Mapfre, como les decíamos, entre los que caen. Repsol es el más bajista, un 4,75 ya. Prisa baja un 2,65 y Prin e Inmocemento se dejan más de 1,5 puntos porcentual. Les recuerdo que hoy vamos a conocer la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania, que tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,17%. Europa, ¿cómo despierta? Pues con subida del 1,56% para el Eurostoxx 50 y del 1,44% para el CAC 40 francés. De momento no han empezado los primeros movimientos dentro del DAX Xetra alemán. Si nos fijamos dentro del Eurostoxx 50, nos podemos mirar en compañías europeas a Volvo, que ha anunciado la venta del 70% de su participación en la empresa china Shandong Lingon Construction Machinery a un fondo con participación mayoritaria del Lingon Group. El valor de la transacción está ahora mismo en 800 millones de euros. Otras empresas protagonistas del día son Stellantis, que en su primer día como CEO, Antonio Filosa reveló el nuevo equipo de liderazgo del grupo automotriz, con efecto inmediato. Doug Ostermann se continuará desempeñándose como director financiero y Jean-Philippe Imparato permanecerá al frente de la región Gran Europa. ¿Qué más tenemos mirando las pantallas? Pues los futuros americanos, que vienen con subida del 0,99% para el S&P 500 y del 1,27% para el Nasdaq 100. Dentro de las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 1,16% y Shanghái también está subiendo un 1,15%. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent de referencia europea cotiza en 67,81, crudo West Texas en $65, onza de oro cotiza en 3.340 y cruce euro dólar 1,1607 favorable a nuestra moneda. Muy importante vigilar la onza de oro y también el precio del petróleo. Gustavo Martínez es asesor financiero. Irán se cuidó muy mucho de no atacar la estructura petrolífera, con lo cual quedó en evidencia todo lo que había dicho antes, ¿no? Había dicho que procuraría, en la medida de lo posible, el Parlamento cerrar el estrecho de Hormuz, o al menos hacer ruido allí en el estrecho de Hormuz, cosa que quedó bastante patente que no lo iba a hacer en el momento. El mercado pendiente del oro y también del sector defensa. Enseguida se lo contamos aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Son las 9:06, vamos a mirar al mercado español, al mercado europeo, para comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente importa en esta jornada de martes. Ángeles, dentro del IBEX 35, las miradas en BBVA y en el Consejo de Ministros, que hoy Pedro Sánchez está en esa cumbre de la OTAN, pues se pronunciará sobre la OPA de Banco Sabadell, de BBVA sobre Sabadell, y veremos si también hay suspensión de cotización, ¿no? Hasta saber nada. Pues podría ser, porque la decisión, si se hace pública antes de que se produzca el cierre de los mercados, podría llevar a la CNMV a suspender temporalmente la cotización de ambas entidades para proteger a los inversores de la volatilidad que pudiera surgir tras el anuncio. De momento, ambas entidades están cotizando con subidas importantes. BBVA gana un 2,7 en 13,13. Sabadell sube un 2,4%. Según publica el diario El País, y La Vanguardia, va a imponer el Ejecutivo condiciones más duras, sobre todo en lo que respecta a oficinas y pymes, señalando que son esenciales para preservar la cohesión territorial y garantizar que las políticas crediticias mantengan una coherencia local. De esta forma, el Ejecutivo buscaría proteger el empleo, mantener las estructuras regionales de toma de decisiones y defender los derechos de los consumidores. Recordemos que desde el BBVA el presidente Carlos Torres dijo que el Gobierno no debía interferir en la decisión, abría la puerta incluso a retirar la oferta, la OPA, si el Ejecutivo pone más condiciones o incluso si el Sabadell vende su filial británica TSB. Escuchamos a Carlos Torres. Esa revisión es exclusivamente para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con menos condiciones que las que ha establecido la CNMC, y en ningún caso para añadir condiciones, ¿no? Y esa es la interpretación que es compatible con el espíritu de la ley. Pues eso es lo que decía Carlos Torres sobre la operación. Destacamos dentro del IBEX a Repsol, cayendo casi un 5% su cotización ante esa desescalada bélica y su impacto en el precio del petróleo, en línea con lo que está sucediendo en otras compañías de Europa. También están cayendo las empresas de defensa. Indra no es una excepción, se deja un 1,3%. Hoy ha citado a sus accionistas en Junta General para cambiar el asunto social corporativo. Quiere irrumpir en el diseño y fabricación de blindados militares y en el desarrollo de satélites, actividades para las que la empresa ha creado sendas divisiones: Indra Land Vehículos e Indra Space. Tendría que aprobar la Junta General de Accionistas estos cambios, y recordar que desde ayer Indra está en el Stoxx 600. Hoy con caídas, también ayer veíamos ese retroceso, y algún valor más como Mapfre, que está subiendo un 3,52%. La razón, que Barclays ha elevado su recomendación de infraponderar a neutral y también ha subido el precio objetivo de 2,30 a 3,5 euros por acción. Mencionabas a Indra, en lo que va de año lleva una subida superior al 80%, ojo, del 80% desde el pasado 2 de enero, aunque ha llegado a subir un 118%. En Europa veo recortes en Oil and Gas y en Utilities, ganancias en Telecoms, en Real Estate y en otros sectores. Muy pendientes del sector Eva Villanueva, defensa, en medio de esas tensiones geopolíticas y de la cumbre de la OTAN, con ese llamamiento a elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. Ojo, porque ya en Asia veíamos que venían tocadas, ¿no? Cojeando.
Pues sí, tanto que tocadas, con caídas muy importantes que iban desde, es verdad, compañías poco conocidas aquí en Europa como Hauka Aerospace del 2,4% o el desplome del 10% de Electro Optic System. Aquí lo que estamos viendo es más de lo mismo. En el telón de fondo geopolítico se levantan frentes en distintos puntos. La guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, el Indo-Pacífico y Europa, que se reexamina después de esa tradicional dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, y ahora pendientes este 24-25 de la cumbre en La Haya, de la cumbre en la OTAN y ese compromiso del gasto del 5% del PIB que pide Estados Unidos y del que España se desmarca. Clave en este escenario y hoy lo que está pesando en estas compañías que llevan revalorizándose de forma importante desde ese plan de rearme de Europa, hoy caen con fuerza, llevándose por lo que es ese alto el fuego en Oriente Medio, que se ha convertido en el claro protagonista. 3,76% lo que pierde el Rheinmetall, Hensoldt 3,67%, Thales, la francesa, 3%, mucho más plana Leonardo, 0,95%, o tenemos a títulos como SAP, que pierde el 2%, o BAE Systems, que se deja más del 1%. Importante ese sector que está en el punto de mira, pero que ya lo comentaba Pablo García, ya ha corrido mucho y hay que ver dónde va finalmente esas inversiones. Rheinmetall, de hecho, entraba ayer en el Eurostock 50 en sustitución de Kering, después de haber registrado un aumento de la cotización de cerca del 200%, sobre todo desde que el inicio de la guerra en Ucrania hacía que su capitalización se multiplicase por 20, algo más de 80.000 millones de euros. Importante vigilar ese sector defensa hoy, pendiente de lo que son el golpe por lo que es el alivio de la tensión en Oriente Próximo, y clave también vigilar lo que pueden ser ganadores de este rearme, ese mayor gasto en defensa que va a generar contratos públicos y privados, y señalan los expertos que las empresas adjudicatarias deben presentar garantías o fianzas para asegurarlos, y por lo tanto aseguradoras que también van a estar en el punto de mira, junto también con lo que va a ser logística y redes integradas de inteligencia y vigilancia, porque la OTAN subraya que no basta con aumentar el gasto, lo relevante es invertir en capacidades interoperables y en áreas críticas. Miramos ahora a otros sectores, a otros protagonistas. ¿Cuáles? Pues nos quedamos con un protagonista francés, Crédit Agricole, que anuncia que su subsidiaria de gestión patrimonial, Indused Wealth Management, planea adquirir la clientela de gestión patrimonial de BNP Paribas en Mónaco. Le sienta muy bien esta noticia a la compañía francesa y sube en el CAC 40 un 1,65%. HSBC, que recompró el lunes casi 7 millones de acciones, según un comunicado publicado hoy en la Bolsa de Valores de Hong Kong. El valor sube en Londres un 2,64%. AstraZeneca recibe la aprobación de la FDA para Datroway como tratamiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón. Ahora mismo el valor sube un 0,77% en el FTSE británico. Y terminamos con Novo Nordisk, que anunció el lunes que Ozempic ha recibido una recomendación de aprobación en la Unión Europea para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Sus títulos suben un 2,14% en la bolsa de Copenhague. Capital Intereconomía, con la inversión de impacto. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. En Doña Carmela se viene a comer bien y a quedarse un rato más. Cocina tradicional con un toque justo de modernidad, amplia terraza y espacios para disfrutar de desayunos, comidas, cenas y copas. Te esperamos en Paseo de la Castellana 143. Reserva ya en donacarmela.es. Carácter, sabor y buen gusto. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Inversión y finanzas en tus manos. Eurostock 50 arriba un 1,74% y IBEX 35 en 13.939 puntos, mejora un 1,23%. Paola García de Ibacons Alfavali, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Oye, a los mercados lo de la guerra, plin, o sea, siguen subiendo, ¿no? Y no afecta absolutamente nada. Parece que incluso les gusta que, bueno, que viven al margen de la geopolítica y de los posibles escenarios o consecuencias que pueda tener este conflicto que, o sea, es importante. Lo es, y yo creo que esta vez han leído mucho mejor que los analistas, los inversores, los mercados, ¿no? De todas formas, la recomendación que tenemos en Ibacons Alfavali es muy clara. Ante las dificultades de anticipar los movimientos del mercado a corto plazo, que está siendo muy complicado, ni siquiera los profesionales somos capaces de hacerlo especialmente bien, es mejor centrarse en el medio y largo plazo. Es decir, que la desaceleración está contenida, la inflación incluso también, los bancos centrales están haciendo lo propio, tanto ya sea el Banco de Suiza dejando los tipos al cero, como el Banco Central Europeo, que está recortando los tipos 4 veces este año. Incluso los bonos soberanos, que hemos visto que siguen siendo una alternativa, como han subido los precios del bono norteamericano y ha llevado la rentabilidad del T-Bond al 4,33, o la oportunidad de los yields, ¿no? En Reino Unido también estamos viendo ahora entrada de dinero, ya ha bajado la rentabilidad al 4,492%. Y desde luego por sectores, Susana, sigue siendo pues más de lo mismo: defensa, bancos, telecom y utility. Fíjate qué sencillo, con esos 4 sectores los performances de nuestras carteras están siendo muy buenos, sin necesidad, insisto, de intentar anticipar lo que puede hacer el mercado en el cortísimo plazo, porque pues es muy complicado. Hasta hace 2 días que teníamos los bombardeos, sí, el sábado por la noche, los bombardeos de Estados Unidos a 3 bases nucleares o presuntamente de enriquecimiento de uranio de Irán. Y bueno, la oportunidad puede estar en algunos sectores que se han quedado un poquito retrasados: tecnología, lujo, evitar todavía autos. Hay grandes dudas sobre el sector minero, que se ha quedado muy retrasado, lo llevamos hoy en el diario de mercados, y podía ser una buena opción con un dólar muy debilitado. No sé, yo creo que es un poco más de lo mismo a medio plazo, pero los cortos plazos tiene razón que está siendo muy complicado. Oye, mencionabas auto, el hecho de que el sector automovilístico empiece a entrar también y a colaborar con grandes actores del sector de la defensa podría darle alas, igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que entonces hubo una colaboración muy estrecha pues para fabricar tanques, para ayudar a los motores de algunos aviones. O sea, ¿tú crees que esto podría dar alas al sector defensa, que está acorralado, por otra parte, por todo lo que es coche eléctrico, coche chino? Bueno, aquí hay dos matices. Es verdad que si empezamos a pensar que necesitamos el sector auto para reforzar la fabricación de más armamento, esto puede ser la debacle, ¿no? Yo siempre digo que los ejércitos, armar a los ejércitos es envalentonarlos, ¿no? Y eso puede provocar más tensiones. Dicho esto, es verdad que hay algunas compañías como Rolls-Royce que hacen motores, pero también actúan en defensa o Continental, etcétera. Es decir, que eso ya es real. Lo que pasa es que, claro, como ahora los presupuestos en defensa, que se lo digan al señor Sánchez, que parece que no se enteró muy bien del acuerdo que tenía tácito con la OTAN, pues si vamos a reforzar las inversiones, pues es normal que nuevas compañías puedan decir, oye, aquí hay una línea de negocio.
Mi punto de vista es que llegas tarde, es decir, que necesitas unas inversiones, un know-how, un I+D muy fuerte como para que de repente vayas a cambiar tu cifra de negocios de aquí a 2 años, ¿no? Pero bueno, y me preocupa, ¿no? Estratégicamente me preocupa que los autos no estén dando bandazos de ese tipo, ¿no? En cualquier caso lo hemos visto en las compañías de defensa, ya sea Rheinmetall, ya sea Indra, ya sean muchas compañías como Thales, MTU, lo están haciendo muy bien. Pensamos que el tirón fuerte ya se ha hecho y estamos largo todavía en defensa, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho es, bueno, a partir de aquí el sector no está barato, tiene visibilidad, pero tener más visibilidad significaría un poco el paso contrario a lo que hemos visto hoy, ¿no? Si hay una paz y puede haber un principio de acuerdos en Oriente Medio, que también podría significar un proceso más de paz en Gaza, que lo hemos olvidado. La mente humana solo se enfoca en un tema. Hemos olvidado que dentro de nada, a la vuelta de la esquina, el 9 de julio, tenemos los aranceles, tenemos el conflicto de Gaza, tenemos el conflicto de Rusia. Rusia, China, Irán, que hacen un bloque, no lo sé, ¿no? Insisto que es muy complicado el cortísimo plazo y el tuit de Trump parecía otro hombre, ¿no? Parecía Gandhi hablando de paz y hablando de tal, pero si hace 2 días ha bombardeado Irán, que hacía mucho tiempo que Estados Unidos no entraba directamente en conflicto bélico. No sé, a mí esto me aturde, por eso, como somos incapaces del cortísimo plazo acertar siempre, nos guiamos por la lógica, ¿no? Y eso, defensa, bancos, telecom, utilities, con esos 4 sectores en Europa, tu performance ha sido extraordinario sin necesidad de coger ese día a día, ese trading corto, largo en petróleo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido sumamente complicado. Hoy mencionabas defensa, escuchaba esta mañana que un dron de $3.000 puede destruir un tanque de $10 millones y que en Ucrania, por ejemplo, el 80% de las bajas las han producido drones no tripulados. O sea, ¿tú le ves recorrido todavía el sector defensa? ¿Aprovecharías las caídas de hoy? Bueno, puede ser, ¿no? Es decir, insisto que nosotros estamos muy posicionados, no hemos deshecho posiciones, no hemos incrementado mucho más. Es posible, el tema de la guerra aérea, ¿no? Con estos drones era algo que ya en los círculos militares se comentaba, ¿no? Ya sabes que yo soy teniente en la reserva, con lo cual algo aprendí de mi etapa en la carrera militar y efectivamente por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, las muertes, las bajas se producen desde el cielo y no desde aviones, ¿no? Sino desde los drones, ¿no? Y se ha invertido mucho en ese sector, ¿no? Bueno, es posible, lo que pasa es que hay que encontrar alguna compañía que no esté hipercara con unos ratios que parecen las tecnológicas en la burbuja, ¿no? Así que nosotros nos mantenemos y algún retroceso, como tú bien dices, pues se puede aprovechar. Thales está un poquitín más barata que no Rheinmetall o Indra, incluso, que ya se ha puesto por arriba de nuestro precio objetivo. Hoy el otro gran asunto dentro de Bolsa Española, Consejo de Ministros, BBVA, Sabadell, saldrá adelante. No hay otra opción, aunque le ponga peras o condiciones más duras, pero al final los accionistas decidirán cómo debe ser y cómo debió ser hace 13 meses. Bueno, yo, Susana, estando el gobierno de Pedro Sánchez al frente, largo me lo fías. Me he venido arriba. A ver, hemos defendido, tanto Intereconomía como Divaconsa ha defendido, oiga, esto es un banco privado. Claro, decida usted que es su banco. Y si hay problemas de competencia que ni la CNMC ni el regulador bancario europeo, oiga, ¿por qué el gobierno tiene que decir por intereses espurios como puede ser el voto de los nacionalistas catalanes, ¿no? Es que no hay otra historia, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena, pero la verdad es que a Carlos Torres se le ha puesto la patata caliente, ¿no? Él dice que a ver si a partir de julio ya puede decidir el accionista. Ojalá, para mí sería lo mejor. Entiendo el movimiento de TSB, entiendo que los mandatarios de Sabadell pues hayan hecho pues su pinito, ¿no? Intentando defender su independencia, pero así es como debe ser. Oiga, yo creo que mi futuro en solitario es mucho mejor, yo lo intento plasmar al accionista y que el accionista decida. Lo que pasa es que el sector bancario no es un sector privado, es un sector semipúblico, nos guste o no. Así que la intervención es elevada y los socialistas comunistas saben mucho de esto. Así que yo no soy tan optimista, pero bueno, desde luego le han dado palos por todos los lados, así que esperemos que cedan un poco, que tienen mucho que barrer internamente el Partido Socialista antes de bloquear una fusión y que decida pues el propietario, que decida el accionista. ¿Qué más estás viendo hoy en bolsa? Más allá de defensa, más allá de autos, BBVA, Sabadell, ¿qué más ves que te llame la atención?
Pues mira, yo como siempre, pues intentamos, como decíamos, no mirar el hipercorto plazo, que es muy complicado, que nos vamos a equivocar, que nos provoca desazón. Estoy pues mirando otras cosas, estoy mirando el segundo trimestre. Vamos a ver qué ocurre con los resultados del segundo trimestre, porque ahí es donde está al final que estamos comprando, Susana, estamos comprando acciones, estamos comprando compañías, estamos comprando beneficios, ¿no? Con lo cual, aparte de las broncas entre Trump y Jerome Powell, aparte de si recortan tipos, como decía alguno de los mandatarios, Christopher Waltz, decía que podían recortar los tipos en julio, olvidemos eso. Vamos a ver las compañías. Van a seguir manteniendo el excelente tono, diría yo, porque en Estados Unidos se ha ganado un 13,7% los beneficios del primer trimestre, con unas ventas creciendo un 5%. Si se mantiene el buen tono que se prevé con crecimientos de beneficios en el segundo trimestre en torno al 5,7%, todavía podríamos tener opciones para que los índices se mantengan a niveles elevados. Parece mentira, ¿no? O sea, al corto plazo estamos pendientes de Gaza, de Israel, de cualquier tuit del señor Trump. Pero lo que hay de fondo es que las compañías, que la desaceleración está siendo menor de lo previsto hace unos meses, es decir, no hay una recesión, y sin embargo las compañías siguen ganando dinero. Bueno, pues yo creo que eso tenemos que fijarnos. Va a haber una ralentización de esos beneficios, pero incluso a pesar de los aranceles, las previsiones del consenso, y nosotros todos los lunes actualizamos todos los datos, tanto para Estados Unidos, Europa, siguen siendo bastante interesantes. Es verdad que la micro europea es un poquito más floja, hablamos de que los beneficios han subido un 2,3%, las ventas un 2,4%, pero es que hace tan solo 2 meses se esperaban caídas en negativo, es decir, caídas de los beneficios de forma importante, en torno al 3 y pico %. Así que, bueno, esa es un poco, digamos, una conclusión positiva de lo que podemos ver en un segundo trimestre, que hace tan solo 2-3 meses, pues todos hablábamos de una caída importante. Oro, dólar, petróleo, dame un titular de cada cosita. Lo más complicado para mí es lo del dólar, se nos ha ido al mínimo, o dicho de otra forma, el euro se ha ido al máximo. Eso tiene una lectura positiva, es que nos sale más barato el petróleo, pero nos sale peor exportar, ¿no? Con un euro fuerte, pues ojito con las exportaciones, sobre todo con un problema de aranceles que todavía existe, ¿no? Así que por ahí complicado. El tema del petróleo, la caída ha sido brutal. Es curioso, ¿no? Porque Estados Unidos está exportando petróleo, ¿no? Con lo cual tampoco le viene tan mal que el precio del crudo esté elevado, por mucho que diga el señor Trump con la boca pequeña, ¿no? El caso del oro, bueno, ha remitido un poco, pero sigue estando ahí muy arriba, y el Bitcoin está sirviendo más para medir ese apetito por el riesgo, que sigue muy elevado. Hemos visto que los scoring, como el nuestro de Divacons Alpha Value, el de CNN, por ejemplo, el momentum, ¿no? de codicia, de miedo, se ha mantenido súper bien y súper estable. Es decir, que todavía el mercado es ligeramente codicioso. ¿Qué le iba a decir en este escenario todavía bastante inquieto? O sea, que a Estados Unidos le viene bien que el petróleo esté caro. Aunque no lo digan, en cierta medida sí. Desde hace muchos años empezó a exportar petróleo, lo comentamos antes, ¿no? España ha llegado a ser, para Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos ha sido el mayor exportador de gas, cuando la crisis, por ejemplo, de Argelia. Es decir, que ellos están exportando energía. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que no suele venir bien por la desaceleración general que provoca esas subidas fuertes, ¿no? Pero Estados Unidos no está especialmente inquieto porque el precio del crudo, porque ellos son autosuficientes. O sea que, en ese aspecto, mirando, me refiero solo en el plano estadounidense. A Estados Unidos no le importa tanto si el precio del crudo está elevado. Bueno, aunque el precio está elevado, pero el dólar barato, así que lo comido por lo servido también, ¿no? Bueno, ¿no? Exacto, esa es la parte, como comentábamos anteriormente, ¿no? Que claro, ingreso menos por el dólar, pero si nos centramos en la autosuficiencia, que era lo que querían, antes no se podía exportar, hace en torno a 10 años, Estados Unidos no podía exportar energía, sino que el autoconsumo era lo más importante, y les ha salido súper bien. Yo estuve invirtiendo, el único fondo europeo que invirtió en el Shale and Oil Gas hace muchísimos años en Dakota del Norte, y era así, ¿no? Es decir, ellos tenían muy claro que el petróleo de esquisto, que el no convencional, les iba a llevar a esa sobreproducción y a permitir que exportaran. O sea, Estados Unidos exporta petróleo, con lo cual lo del estrecho de Hormuz y todo eso, a ver, insisto, no es positivo a nivel mundial, pero Estados Unidos no tiembla porque haya problemas por ese 20-25% que pasa por ahí, porque su petróleo no pasa por ahí. Oye, ya lo último, es que bueno, me tiraría hablando contigo, ya lo sabes, Pablo, un montón. El tema, porque decíamos, hoy entre los sectores de defensa, me mencionabas pues un Rheinmetall, Leonardo, Thales, en Estados Unidos un Boeing, un General Electric, pero la otra cara de la moneda, pues tenemos ahí el sector turístico, que en esto de la guerra inmune no es, desde un Ryanair hasta
un IAG, un EasyJet, un Carnival, por ejemplo, ¿no? Un TUI. O sea, ¿ahí cómo ves? O sea, turismo, ante cómo está el mundo, o bueno, también uno va al aeropuerto y está on fire, da igual cómo está el mundo. Y además los billetes están disparadísimos de precio y la gente sigue volando. O sea, no sé. Bueno, yo vuelo dentro de un rato, que vuelvo a España, que hacía mucho tiempo que no estaba por allí. A ver, hay una cosa positiva a cortísimo plazo. El precio del crudo se ha desplomado, con lo cual eso suele ser un catalizador para las compañías aerolíneas, etcétera, aunque es demasiado cortoplacista. Pero es verdad que las tensiones se han provocado en una zona muy concreta, a la cual el turista europeo y norteamericano no suele ir. Es decir, nadie va a Irán de turismo, o muy poca gente. Incluso Israel ya no es el destino fácil como era antaño, ni mucho menos con el problema de la Franja de Gaza. Así que, bueno, es verdad que ha habido un repunte después de un tiempo, pero yo es un sector en el que no estaría. Sectores ligados al consumo y sectores ligados al turismo en épocas en las cuales estamos incrementando el gasto en defensa de una forma muy importante, pues blanco en botella. Puede haber algunas compañías, como ha presentado el Plan Vuelo 2030, IAG. Yo, personalmente, es que es muy sencillo. De verdad que a veces en economía y en bolsa, defensa, bancos, telecom y utilities. Con esas 4 patas de la mesa hemos tenido una performance extraordinaria en las carteras de Divacons Alpha Value. Y de momento yo no veo, salvo cortoplazos, yo no veo, digamos, catalizadores que nos hagan cambiar de esa posición. Muy bien, Pablo. Oye, cuídate. O sea, ¿vienes a España cuándo? ¿Cuándo vienes? Esta tarde. Esta tarde. ¿Y te quedas hasta cuándo? Esta tarde estoy por ahí una semanita solo. Bueno, así habrá que sacar hueco. Gracias, un abrazo, Pablo, adiós. Chao, un abrazo. Adiós. La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar. No necesitas decir, nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Javier Alfayate. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, nos lo estamos pasando bien, ¿no? Sí. Sí, hay mucho movimiento, mucha noticia y el mercado sigue en verde. No nos aburrimos, desde luego. Oye, ¿cuánto más en verde puede seguir la bolsa? ¿Cuánto más en verde puede seguir la bolsa? Pues mira, desde luego, si con malas noticias, como ya veíamos ahí, las tensiones geopolíticas no son capaces de, digamos, de hacer una mini corrección, ya no digo una corrección de 5 o 10 puntos, digo, bueno, una mini corrección a una media de 200 días, por ejemplo, en S&P 500, es que ni es capaz de corregir. Entonces, bueno, pues nada, esto hasta donde Don Mercado nos diga. Si esto, Susana, va de mecernos en las olas, ¿no? Van pasando y nosotros tenemos que aprovecharlas. Por ahora esa ola sigue hacia arriba, pues nada, nosotros nos montamos en ella y disfrutamos. Entonces, bueno, pues nada, lo que es el IBEX 35, Eurostoxx, DAX, que son, bueno, DAX y IBEX 35 son los fuertes, ¿no? En Europa, pues siguen muy potentes, podemos seguir en ellos. Por supuesto, S&P 500, que se había quedado un poquito atrás, ya le vemos muy cerquita de su zona de máximos históricos. Bueno, pues si el que manda, ¿no? El S&P 500 ya empieza a hacerlo un poquito mejor, yo creo que por aquí pues igual pues seguiremos consiguiendo máximos y mínimos crecientes, que es una descripción de una tendencia alcista. En el IBEX 35, por ejemplo, 13.360 sería el punto que no hay que perder, estamos ya en 14.000 otra vez, o sea que, bueno, yo creo que marcha bien. Junio es un mes que, bueno, tradicionalmente mayo, junio sobre todo, no suele ser muy bueno y estamos viendo que más o menos pues, lo está haciendo bien. Julio suele ser bueno, por lo tanto, bueno, como digo, todo sea, ¿no?, que luego las estadísticas nos lleven un poco la contraria, pero en principio julio debería ser bueno también, o sea que yo creo que es momento de seguir invertidos, no tener miedo a esas noticias, ya lo hemos visto, ¿no? Ahí se hablaba de lunes negro, de crash bueno, pues mira, en 2 días parece que se ha resuelto, bueno, ya veremos lo de resuelto, bueno, entre comillas lo digo, pero sí es verdad que, bueno, pues el mercado esperaba, ¿no?, quizás una reacción mucho más profunda, no se ha dado, eso es fortaleza, eso es lo que hay que aprovechar y seguir el gráfico, si es que al final todo lo demás es ruido, si es que... Oye, ¿se aprovecho, compro índice o compro valores concretos? Buena pregunta. Yo, a ver, si no me quiero complicar mucho la vida, me voy ahora de vacaciones, etcétera, casi lo mejor suele ser, pues esos activos que no sean volátiles o que tengan una volatilidad pequeña, reducida. Pues hablo a lo mejor de bonos de muy corto plazo, un monetario, etcétera. ¿Qué me va a la marcha? Bueno, pues me puedo ir a un índice, un Eurostoxx, hay ETFs que replican al Eurostoxx. Mira, por ejemplo, voy a poner aquí uno, por si lo están viendo en el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pues mira, tenemos uno que XESC, Chex, que es un ETF que replica al Eurostoxx. Pues mira, justo le vemos ahí rebotando, haciendo una figura que parece ser alcista. Bueno, nos podemos ir al Eurostoxx, nos podemos ir al S&P 500, hay también muchos ETFs que replican con efecto divisa, sin efecto divisa, luego ya hay muchas maneras, ¿no?, de replicarlo, pero yo prefiero índice porque, insisto, es mucho menos volátil. ¿Que nos vamos a las acciones o a los sectores? Por supuesto que los hay interesantes, ¿vale? Ahora ya si quieres, pues lo vamos a ir viendo. No, dímelo ya, vamos. Ya te lo digo. Dime, vamos, al grano. Vale, bueno, pues de momento lo que son bancos y aseguradoras siguen funcionando muy bien. Por supuesto, eléctricas, utilities también, ¿vale? Hablo de Iberdrola, de Endesa, CaixaBank, BVA, Mapfre lo está haciendo también muy bien. Bueno, no sé, ahí yo creo que sigue habiendo esas oportunidades, yo creo que siguen estando donde está la fuerza y ahora mismo, pues eso, el sector financiero, que es que, como digo, pues muy bien. Así que, bueno, por ahí tenemos. Y luego, bueno, el sector tecnología en Estados Unidos, ojo, también, que parece que vuelve otra vez con fuerza. O sea que, bueno, al final, riesgo, ¿no? Cuando las tendencias alcistas se reanudan, al mercado le gusta el riesgo, ¿no? Y le gusta quizás esas apuestas más arriesgadas, ¿no?, en tecnología. Pues ahí también puede haber alguna cosita interesante, ¿no?, al margen de las típicas Netflix o Microsoft, ¿no? Bueno, voy a ir con los oyentes. 915331851, si lo prefiere 609 22 47 16. Nota de audio. Buenos días, me gustaría preguntar por favor al señor Alfayate por 3 acciones que tengo en cartera. BAE Systems, las tengo con ligeras pérdidas. Chemometec, la suiza, que también la tengo con ligeras pérdidas. Y Amper con ganancias en torno al 20%.
Quisiera saber qué recorrido pueden tener. Muchísimas gracias, un saludo y felicidades. Muy bien, empezamos por BAE Systems. Venga, BAE Systems, que es de defensa. Mejor Rolls-Royce, sí. quizás. ¿Te gusta más? Sí. ¿Por qué? Bueno, el aspecto es mejor. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, a ver si lo tengo. Porque era R... vaya, aquí bueno, sí, RR punto. Es que aquí a veces hay que sabérselas. A ver, aquí sale. ¿Vale? Pues mira, tiene un aspecto, si lo está viendo en YouTube, pues si no lo explico, tiene un aspecto mucho, a ver, no mucho mejor, pero es más alcista que quizás BAE, que está corrigiendo. Ahora bien, yo lo mantendría, BAE Systems también, porque, bueno, lo que es el sector defensa, muy bien. Yo creo que, fíjate, ahora está en modo que a lo mejor despega, es Airbus, fíjate. Simplemente, pues le hay que echar un vistazo. Amper, por supuesto que sí, yo las mantendría. Dice que tiene un beneficio ahí del 20%, que las mantenga. Amper, de hecho, está haciendo una fuga, voy a mostrárselo en el gráfico, por si lo está viendo, si no, no importa, se lo cuento. Está haciendo ahí justo esa fuga por encima de la resistencia horizontal 0.1572. Yo creo que por aquí hay mucho camino por recorrer en Amper, o sea que también. Y le voy a decir Chemometec, a ver, que yo creo que Chemometec ha dicho Suiza, pero a mí me sale danesa. Bueno, no pasa nada. Pues fíjate, este sector healthcare está justito en esos 515 coronas danesas. Puede mantener, sí, lo que pasa es que, a ver, que no pierda 495, ¿vale? 94, por ahí, por debajo de ese punto, puede ser que permanezca ahí un poquito más débil que el mercado, entonces a lo mejor sí que haría el cambio, pues por alguna de las que le he propuesto. Por ejemplo, Airbus a mí me gusta mucho. Muy bien. Voy con otra nota de voz. ¿La tenemos? No, mira. Pues voy, consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ya saben que a través de ese canal pueden ver los gráficos que nos está enseñando en tiempo real Javier Alfayate y pueden plantear sus dudas en el chat sobre valores. Mira, Javier, buenos días. Quisiera preguntar si él entraría ahora en Lululemon y United Health, aprovechando las caídas que han tenido. Gracias, un saludo. Lo pregunta Javier. Lululemon y United Health. Pues a mi tocayo decirle vamos que United Health, pues no, a ver, es un cuchillo. Es que el cuchillo que cae mal. Ahora está intentando ahí hacer una especie de bueno, ahí de soporte. A ver, es cierto que cuando a los índices les va bien, es difícil encontrar estos perdedores, ¿no? en mercado, y más cuando son grandes, ¿no? United Health hasta hace nada era el que más ponderaba en el Dow Jones Industriales, aquel índice compuesto por los 30 mayores componentes industriales de Estados Unidos. O sea, que ojo, que no es un cualquiera. Y tela lo que ha descendido, de los $600 prácticamente 300, un 50%. Yo esto no lo interpreto como una oportunidad, porque hay mucha gente que dice, bueno, hombre, si ahora, Javier, si ha caído un 50%, pues, joder, pues estará interesante, ¿no? Cuidado, porque la tendencia por ahora, claro, es muy bajista y muy débil. Puede ser que rebote un poquito ahí en 300, pero para mí no me parece un valor que yo consideraría, ¿vale? Por ahora no. Algo malo tiene que tener, porque el mercado no es tonto. Y cuando digamos, da tanto ahí, ¿no? Con la vara, cuidado, porque, como digo, algo malo trae. Así que nada, yo en ese sentido nada, Lululemon es un poco lo mismo, es como Nike, ¿no? Yo creo que son componentes que, por lo que sea, no sé si son más bien competidores o que ya no tienen productos innovadores, no lo sé, pero el dinero también aquí, el mercado descarta cosas buenas, ¿no? Valores que hacen nuevos mínimos anuales, que tienen esa tendencia bajista, que son más débiles, salvo rebotes de muy corto plazo, a mí no me parece interesante. Así que yo me temo que esos dos yo no los tendría en cartera y tampoco los introduciría. Vale, mira, voy con otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, luego voy con nota de voz. Pero mira, Manuel Rodríguez dice, ¿qué opina de OHLA, de Olam, y de Elecnor, el analista? Y luego, ¿estarías al margen de las FANG o de los semiconductores? Bueno, he comentado antes el tema de la tecnología, que me parece interesante, o sea, no estaría al margen, al revés. Y es que esto que parece una burbuja, digamos, con la burbuja de la IA, ni se sabe ya de los semiconductores, y sigue subiendo. O sea, es decir, bueno, tiene sus procesos correctivos, obviamente, son acciones volátiles que le meten un 30%, pero luego en 3 meses vuelve otra vez a máximos. Bueno, yo no infraponderaría ni nada de eso el sector de tecnología, al revés, con índices haciendo máximos hay que estar,
Bueno, tengo aquí UHLA. Vale. Hola, en principio pues no me interesa, es un gráfico bajista, débil. Si queremos constructoras tenemos ACS, tenemos Ferrovial, tenemos ACIR, o sea, es decir, tenemos muchas alternativas antes que un valor débil y bajista, ¿no? Como es Hola, ¿vale? Entonces, bueno, aquí le voy a mostrar el gráfico de SACIR para que simplemente vean un poco, pues bueno, lo que vamos buscando, ¿no? Tendencia, fortaleza y entrada de dinero inteligente, eso es lo que yo siempre hago y bueno, pues me suele ir bien. Sobre el EGNOR, pues claro, después de ese yo creo que dio ahí un dividendo. Bueno, lo cierto es que ahora lo que ha hecho ha sido irse a ese soporte en la zona de los 19, ese soporte por donde pasa esa media de 30 semanas. Vamos a ver que no lo perfore. Es decir, tenía muy buena pinta, pero bueno, pues aquí parece que el dinero ha aprovechado esos precios altos para vender, digo, el dinero, los participantes del mercado. Pues nada, si ya se ha comido esa corrección, esa está en el valor y se ha comido esa corrección, pues ya a lo mejor merece la pena un poquito esperar, stop por debajo de 19. Si estamos fuera, estamos esperando, ojo, porque a lo mejor aquí, bueno, prefiero SACIR, ACS, Ferrovial, bueno, los que he comentado antes que el EGNOR, simplemente porque a lo mejor me da más confianza, son acciones a lo mejor un poquito más grandes y tal, pero bueno, el precio de entrada, si, como digo, si he estado esperando, sería ya en el EGNOR con un stop en torno a 6,5 puntos, ¿vale? Que es por donde yo suelo colocar los stops cuando veo que apoyan, ¿no? en esa media. Pero tampoco le puedo decir mucho, salvo que, bueno, pues después de esa corrección podría ser un buen momento, sí, pero que no pierda, como digo, 19, que por ahí ya gira la tendencia. Vale. En el EGNOR. Voy con nota de audio. Hola, buenos días. Hola. Soy Alex de Madrid. Quería preguntarle a analistas sobre un valor del IBEX, Inditex. Estoy dentro con pérdidas, estoy en 47. Vale. Lo que pasa es que, bueno, creo que es una buena, es un muy potente empresa y la verdad no me importaría estar de cara al medio plazo. Pero quería saber si me podía decir analista más o menos soportes, resistencias y cómo ve el valor. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, estupendo. Sí. A ver. Bueno, gracias por su consulta. Pues mire, no tengo buenas noticias porque en el caso de Inditex es bajista desde que perdió la zona de los 50 euros. Entonces, ¿qué hacemos con un valor bajista cuando lo tenemos en cartera? Aprovechar rebotes para salirnos. Está ahora justito en ese soporte, ha preguntado el soporte 43.80, que es el punto por donde pasa el mínimo anual. Por debajo de ese nivel, mal asunto. Pero vamos, ya era mal asunto, como digo, desde que perdió 50. Entonces, vamos a ver, ese rebote, ¿hasta dónde puede llegar? Pues la zona de los 47, 50, 60... Yo intentaría, oye, pues si el IBEX se va para arriba, ¿no? Pasa ya con holgura a los 14.000, etcétera, aprovecharía para salirme. Es que es una impresión, sí, yo ahí, a ver, no quita, ¿no? Es decir, que sea una empresa buenísima, pero es cierto que al final el que da y quita dinero es el gráfico. Bueno, el gráfico, la cotización, ¿no? Entonces, por muy buena empresa que nos parezca, al fin y al cabo, pues bueno, vamos a intentar siempre, claro, vender por encima de nuestro precio de compra. Y yo creo que en Inditex, por ahora con esa tendencia bajista que tiene, no me gusta. Además, puede ser que esté haciendo una figura de hombro, cabeza a hombro. Bueno, son figuras que, bueno, pues de vuelta, ¿no? Que los analistas técnicos pues tenemos en cuenta. Así que nada, rebotes en zona de 47, 50, 60, yo, como digo, aprovecharía para vender. Le puedo decir alguna alternativa, por ejemplo, Next. Lo tengo por aquí, la inglesa, ¿vale? Que me gusta más, además ahora que está corrigiendo también un poquito. Bueno, yo simplemente como alternativa. Bien, Next, pues bueno, también se dedica, es un retailer, también que pues se dedica a la venta de prendas, etcétera. Bueno, simplemente, como puede ver, pues los aspectos técnicos, bueno, si lo está viendo en YouTube, pero si no, como digo, lo cuento, son muy diferentes, ¿no? Uno le cuesta subir de una tendencia bajista, mientras que Next, la inglesa, pues tiene esa tendencia alcista y tiene una corrección que puede ser aprovechada para comprar. Vale. Voy con el siguiente, 915331851. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Hola, dígame. Mire, estaría muy interesado en 3 acciones, no voy a extender y contéstenme las que puedan, sobre todo en Naturgy, después en Endesa y por último en Iberdrola. Veo acciones que, estudiando los gráficos y sin más consideraciones, los veo, van creciendo y no sé si ya han alcanzado unos topes de máximos que hay que retraerse. Eso es lo que le quisiera preguntar. Estoy muy interesado sobre todo en Naturgy.
Así que si por favor me quiere decir si es el momento de entrar en las 3 o en alguna de ellas, se lo agradezco. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Bueno, pues son títulos que son alcistas, los tres, o sea que bien. ¿Pero llegamos a tiempo o tarde? ¿Llegamos a tiempo o tarde? Vamos a preguntárselo al gráfico. Vamos a ver, cuando la distancia, yo lo miro siempre, ¿no? La oportunidad, porque al final esto es oportunidad, ¿no? O de que el tren no vaya muy rápido. Cuando la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas es mayor al 10%, para mí ya empieza a ir el tren un poquito rápido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Naturgy? Pues mira, del 7,5%, es decir, se puede todavía entrar. Es cierto que, hombre, pues hace 3 semanas hubiera estado mejor, bien, pero como no tenemos la máquina del tiempo, claro. Pues oye... toro pasado. Eso es, ¿no? Todos somos muy buenos. Nada, Naturgy se puede comprar, sí. El gas en general, el sector de gas en Europa va bien y en Estados Unidos también. O sea, dentro de lo que es la energía, que no es petróleo, ¿vale? Dentro de lo que es la energía y las utilities, yo lo veo bien, ¿vale? Entonces, Naturgy se puede entrar, como digo, esto 25,40 aproximadamente, bien. Por supuesto, Endesa e Iberdrola, bueno, van a tener aspectos un poquito peores de corto plazo, porque, bueno, están ahí corrigiendo Iberdrola sobre todo, porque Endesa no. Mira, Endesa tiene un riesgo del 9,60. Bueno, pues aquí ya va un poquito más justo, ¿vale? Pero me parece interesante entrar ahora, sí, y lo mismo, digo, y hace unas semanas mejor. Pero es que son gráficos que son alcistas, es que son empresas que se defienden muy bien cuando las cosas se complican. Claro, cuando ya tenemos ahí pues un principio ahí como de acuerdo, de alto el fuego, pues claro, ¿qué pasa? Pues suben las empresas de riesgo, ¿no? Las cíclicas, las de riesgo, y cuando tenemos misiles en el aire, pues suben las defensivas. Bueno, pues ahora toca un poco riesgo y las defensivas pues no les vaya tan bien, pero bueno, vemos el gráfico de Iberdrola y es que sí, exactamente igual, si es que son alcistas y fuertes y en tendencia. ¿Qué riesgo tiene Iberdrola? 8,5. Oye, pues también está por debajo del 10%, pues ya está. Para mí las tres son entrada. Quizás si tuviera que elegir alguna, bueno, quizás Naturgy, por tener un riesgo más contenido y bueno, y ser gas que bueno, que ahora parece, ¿no?, que lo hace muy bien y nada, pero por lo demás las tres me gustan. Vale, voy con Daniel, buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame usted. Sí, quería preguntar por Farmamar y Nokia, ambas con pérdidas de hace tiempo. Gracias, muy amable. Vale, Nokia. Vamos primero con Farmamar, sí, que era la primera que preguntaba. A mí no me convence, es decir, a ver, ha hecho un movimiento bien alcista. Lo que pasa es que, claro, es que venimos de donde venimos, zonas de 30, nos ponemos en 100, pues hombre, por lo menos tendrá que tener una fase de consolidación, que decimos los técnicos, es decir, consumir tiempo y profundidad. Creo que está en esa fase en la que pues nos puede aburrir un poco y nos puede hacer perder dinero, claro, porque también consume profundidad, no solo tiempo, como digo. Nada, a ver, si rebota a la zona de los 82, 50, 83, por ahí, si uno tiene la resistencia, pues aprovecharía para vender. A ver, esto a lo mejor en el medio y largo plazo sí que sigue subiendo, pero claro, es que si vamos a estar ahí un tiempo, pues no le diría, quizás, pues mira, tienes Almiral, tienes Faes Farma, no sé, tienes otras oportunidades, ¿no?, que yo creo que dentro de ese sector pues lo están haciendo mejor, ¿no? Tienen más momentum, ¿no?, que una que a lo mejor está en ese proceso que nos puede y por ejemplo, entre un Almiral y un Faes Farma. Entre un Almiral y un Faes Farma, pues aquí ya depende del perfil, porque Faes es cierto que es más pequeñita, tiene más riesgo, es más volátil. Bueno, si estamos dispuestos al final a subir más volatilidad, pues sería Faes, y si no, pues algo a lo mejor más tranquilito. Pues un Almiral, claro, no te va a hacer a lo mejor una subida muy grande, pero sabes que, bueno, pues más o menos va poquito a poco recuperando, ¿no?, y manteniendo esa tendencia. O sea que iba a depender, como siempre, del perfil de inversor, pero es cierto que, bueno, mi perfil es como más, me gusta más la tranquilidad, a los años me han hecho así, entonces, bueno, a lo mejor pues sí que me cogería más Almiral, ¿no? Y como digo, y sobre Nokia, bueno, sector teleco bien, es decir, me parece bien ir buscando este tipo de títulos, a ver si consigo, a ver, porque Nokia, a ver, aquí la tengo, Finlandia. Bueno, sobre Nokia, pues por ahora se ha quedado ahí también paradita, ¿no?, después de llevar una tendencia alcista. A ver si supera 4,57, está en 4,49,8.
me gustaría un poquito más, ¿vale? Ya es el segundo cierre por debajo, bueno, todavía falta, estamos a martes, todavía falta, pero un segundo cierre por debajo de 4,57 no me gustaría. Puede mantenerlo, sí, a ver, que no pierda 4,35, que sería el mínimo de esta semana aproximadamente, pero esta ya, a lo mejor me gusta un poquito menos. A ver, estaba pensando quizás en KPN, ¿vale? Del mismo sector, holandesa, ¿vale? Operador. Me gusta más, ¿vale? Aquí sí que tiene un riesgo bajito, 5,52. Se me ocurre AT&T. Lo que pasa es que, bueno, AT&T esto ya es Estados Unidos, son dólares. A lo mejor no nos gusta tanto, pero son títulos del mismo sector que pues lo hacen francamente mejor que Nokia. Que Nokia le pasa un poco lo mismo que como a PharmaMar, ¿no? Que, bueno, consume tiempo y profundidad, igual nos aburre un poco. Teresa, buenos días. La última, vamos, Teresa. Hola, buenos días. Quería hacer primeramente, gracias por el programa y por la ayuda que nos ofrecen. Y quería hacer una pregunta al experto. Si era el momento de coger alguna opción de Repsol, yo las tuve y las vendí, ahora con estas bajadas. Muy bien, pues le ayudamos, gracias, que vaya todo muy bien. Repsol, vale, aprovechamos las caídas. Vamos. Eso es. Venga, pues aprovechamos las caídas. Yo hubiera aprovechado las subidas para vender. Fíjate, entonces, claro, ahora pues yo no aprovecharía las caídas porque el petróleo, yo es que le sigo viendo muy lateral / bajista, ¿no? Si, ya hemos visto, ¿no? Al margen de las tensiones o cuando ya la cosa se suaviza, ostras, cómo cae el petróleo, que ha caído un 14% en 2 días. Eso no lo veíamos desde los años 75. O sea, que cuidado con este tipo de valores. Yo Repsol me temo que yo no lo miraría. Me gusta más Technip, me gusta más Técnicas Reunidas, me gusta más los proveedores, ¿vale? Petroleras. Que nos vamos. Alfayate, oye, que nos ha cundido, ¿no? No hemos parado. Joder, sin parar, pero esto es así. Nos gusta la marcha. Oye, Javier Alfayate, cuídate. Igualmente, Hablamos Susana, la semana que viene. Hasta la próxima, chao. Volvemos después del boletín con José Antonio Esteban de Ironía FinTech. Después vamos a hablar de un sector que combina crecimiento y también defensa. Estamos hablando del sector de la salud. Nos va a acompañar Santiago de la Torriente, Sales Manager de fondos en Bellevue, España. Y ojo, porque vamos a hacer una radiografía de la industria del asesoramiento financiero independiente. Vamos a hablar de tendencias, de retos, de oportunidades, de regulación, de tecnología. ¿Con quién? Con Fernando Hernández de Insignium, con Emilio Andreu de Diafanum y con José Tailán de ASEAFI. Y nos va a visitar Daniel Lacalle. Sí, nos va a presentar su último libro, El nuevo orden económico mundial, a las 11 de la mañana. Ya estoy nerviosa, Alfayate. No hay que perdérselo. Es que yo con Daniel tengo debilidad. Es un crack, sí, señor. Y además es un crack. Sí. ¿Y sabes qué canta? ¿Qué canta? Rock and roll. ¡Ostras! Es impresionante. A mí me tiene totalmente conquistada. Joder. Sí. Ya me gustaría Así que, nada. Chicos, que